Hola chicos, ¿cómo están? Espero que la clase pasada haya quedado clara. Les agradezco por enviar a tiempo sus tareas. Sé que son chicos muy responsables. Los exhorto a que sigamos con la misma iniciativa de querer aprender. Vamos a hablar el día de hoy de lo que son los afijos. Si recuerdan, la vez pasada, la clase pasada, hablamos de lo que eran los morfemas, de que se dividen en dos, que es un lexema, que es un granema. Bueno, pues esta clase vamos a seguir hablando de la palabra y vamos a ver lo que son los afijos. ¿Qué es un afijo? El afijo es aquella composición que se introduce antes, intermedio o después de nuestro lexema. Si recordamos que es el lexema, ¿verdad? El lexema es la raíz de la palabra, es la parte gramatical que no cambia el significado de la palabra, sino que la mantiene dentro de la misma familia de palabras. Entonces, vamos a ver que un afijo se introduce, ya sea antes del lexema, después del lexema o después del granema. Dentro de estos afijos vamos a ver principalmente a los dos principales, que son los prefijos y los sufijos. Prefijo, la palabra prefijo, veamos bien que nos habla de pre, antes de, ¿no? O sea, eso es lo que hace lo que son los afijos. Cambian también el significado de la palabra, al igual que los granemas. De hecho, lo que son los sufijos, podríamos decir que son granemas, que cambian el significado de la palabra, pero también los prefijos, que también son otro tipo de granema, también nos cambian el significado de la palabra, solo que el prefijo lo vamos a colocar antes del lexema. Nuestra formulación entonces del prefijo quedaría de esta manera. Prefijo más lexema más granema. Esto es igual a una palabra. ¿Ok? Vamos a ver, por ejemplo, la palabra preinscrito. Preinscrito. Descompongamos esta palabra, ya sabemos lo que es el término descomponer la palabra. Vemos que pre es el prefijo. Inscri es el lexema. Ito es nuestro granema. Retroalimentando un poco la clase pasada, quisiera que en casa, ahorita ahí donde están viendo el video, me dijeran, Ito, qué tipo de granema es, y que me lo anotaran en una parte pequeña de la tarea que vamos a dejar el día de hoy. Me van a escribir preinscrito y vamos a descomponer la palabra como lo estamos haciendo, y ustedes me van a decir, Ito, ¿qué tipo de granema es? Bueno, entonces ahí vaya la primera tarea del día de hoy. Ito, ¿qué tipo de granema es? De la palabra inscrito. ¿Por qué el granema es Ito? Porque podemos cambiarlo, puede cambiar el significado de la palabra. Preinscribir, preinscrito, ¿no? Entonces lo que cambia es el granema. Pero ahorita lo que nos interesa es el prefijo. Entonces, pre es un prefijo. Y el prefijo nos está diciendo antes de inscribir, antes de inscribirlo, ¿no? Estamos hablando de antes de. Por ejemplo, si hablamos de la palabra exnovio, ok, por ahí las chicas sí saben
esto de la palabra exnovio, ¿no? O exnovia ahí para los chicos, ¿no? Vamos a escribir exnovio. Este es un prefijo también. Este tipo de prefijos, lo que es ex, podemos escribirlo junto con la palabra o podemos dejarlo por separado, de acuerdo a cómo nos indiquen las reglas gramaticales. Bueno, vamos a ver entonces la descomposición de la palabra. Que la palabra exnovio, vamos a borrar un poquito porque ya manchamos bastante el pizarrón. Pueden ir tomando anotaciones en casa. Como ustedes tienen la ventaja a comparación con los que llevan un sistema presencial, ¿no? O sea, ya borró el maestro, ya no pude copiar lo que decía el pizarrón. No, ustedes tienen la ventaja de poder detener su video en el momento que ustedes gusten para poder copiar lo que está escrito en el pizarrón. Bueno, la palabra exnovio, la vamos a escribir más por acá. Exnovio. La palabra exnovio, entonces decimos que el prefijo es ex, la palabra el componente no es el lexema y el componente io es el granio. De todas las palabras que el día de hoy veamos, quiero que en ese apartado en el que me van a escribir también preinscrito, así van a ir escribiendo todas las palabras y las vamos a ir descomponiendo. Me van a identificar prefijo, lexema, granema y sufijo, porque el día de hoy veremos prefijos y sufijos. Entonces sí necesito que en un apartado de la libretita, de la hoja blanca, de la hoja del libro que vayan a imprimir, me vayan haciendo una tablita o una enumeración de las palabras que estamos descomponiendo el día de hoy, y en esa enumeración ustedes me van a poner los tipos de granema, me van a identificar el tipo de granema que estamos viendo, ¿ok? Bueno, entonces hablamos. ¿Por qué es granema io? Porque podemos cambiarla por ias, novias, ios, novios, y de esa manera ir cambiando la significación de la palabra. Pero estamos hablando del prefijo ex. El prefijo ex que nos está indicando ex, antes, el que fue. Nos está mandando a un pasado que fue antes, al igual que veíamos hace rato, preinscrito. O sea, le hicieron una antes de la inscripción, un apunte antes de inscribirlo, ¿no? Entonces ahorita estamos hablando de exnovio y decimos que el prefijo ex nos está indicando que es un novio que ya no fue, que ya se terminó, ¿no? Nos está mandando al pasado, al antes. Por lo regular esa es la principal característica de los prefijos. Pregunta de examen. Principal característica de los prefijos. Nos mandan al pasado. Ex, pasado, ¿no? Pre, antes de, ¿no? Estamos hablando de un tiempo pasado, pero un tiempo pasado que nos avisa, ¿no? Nos da un aviso antes de inscribirlo. Antes era el novio, ¿no? Bueno, creo que con estos ejemplos vamos a proceder a lo siguiente. Vamos a ver que tenemos nosotros en nuestra lengua española, mexicana, porque también tenemos española de España, donde hablan así, nosotros no hablamos así, pero en nuestra lengua española tenemos dos tipos de prefijos. Tenemos lo que son los prefijos griegos y los prefijos latinos. Voy a darles entonces, prefijos griegos y prefijos latinos. Voy a darles un ejemplo de los prefijos griegos y esos ejemplos que les voy a poner ahorita, esos ejemplos los pueden encontrar en la página 179 del material que se les va a enviar, en una tabla así. Todos estos que están aquí, voy a pedirles que me los transcriban en una hojita blanca, eso sí se les pide
establecido en una hojita blanca. Traten de escribir lo más derechito posible, que sea un trabajo limpio. Esta es tarea para la próxima clase. Que sea un trabajo limpio, ordenado. Escriban por favor a lápiz. Les voy a pedir títulos a lapicero, pero todo lo demás por favor a lápiz. Me van a transcribir estas tablitas. Para la próxima me van a transcribir ahorita prefijos griegos, que es lo que estamos viendo, prefijos latinos. Y vamos a poner un ejemplo de un prefijo de origen griego. Recuerden, los prefijos y los sufijos se dividen de acuerdo a su origen y tenemos dentro de la lengua española sufijos griegos y sufijos latinos. Bueno, entonces vamos a ver que uno de los prefijos de origen griego podría ser anti. Anti. Pues anti tiene un significado. Y el significado de anti podríamos decir que es contra, es una posición, podría significar enfrente de, podría significar en lugar de. Y como ejemplo, por ejemplo, tenemos aquí antítesis. Perdón, escribí mal. Antítesis es la palabra. Antítesis. Bueno, vamos a ver entonces que antítesis significa contra. Y hablamos de que antítesis es de posición. Bueno, y antítesis entonces estamos hablando que es algo que va a contradecir una tesis, ¿no? Veamos cómo el prefijo le está cambiando el significado a la palabra por completo. Entonces, si hablamos, dejamos la palabra sola, tesis. Bueno, aquí nos está diciendo el anti que esto está en contra de esto, ¿no? O sea, antítesis, o sea, no es así la tesis. Es algo que me está diciendo que esa tesis, sabemos que es una tesis, ¿no? La tesis es una investigación que se realiza por lo regular en niveles de educación superior. Esta investigación nos dice entonces, por ejemplo, si decimos la tesis sobre el calentamiento global nos dice que es por la contaminación del agua. Y de repente, buscando en el Google, en el internet, nos damos cuenta que hay una antítesis del calentamiento global, ¿no? Entonces, esta antítesis nos dice que no, mentira, ¿no? El calentamiento global no es por la contaminación del agua, el calentamiento global es porque tiramos mucha basura. Esta es una antítesis. Veamos entonces la manera en que el prefijo contrapone a la misma palabra, pero la hace chocar, la enfrenta. Bueno, entonces creo que ya nos quedó claro lo que son los prefijos, ¿no? Con el ejemplo del prefijo que les acabo de poner. Vamos entonces en el libro, a partir de la página 178 y hasta la página, vamos a ver, 185, vamos a ir transcribiendo los prefijos y sufijos que vamos a encontrar ahí. Los vamos a transcribir, ya les dije que es un trabajo que tiene validez, tiene un porcentaje en su calificación de esta unidad, es un trabajo formal. Este trabajo me lo van a escanear, o sea, lo van a hacer a lápiz, me lo van a escanear y lo van a mandar para su revisión. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar, ya hablamos de lo que son los prefijos, ya entendimos, ¿no? Eso es antes de. Vamos a hablar de lo que son los sufijos. Los sufijos nos dicen que los sufijos son el morfema que va después del lexema, ¿no? El granema que va después del lexema es el sufijo. Y vamos a ver entonces que el sufijo nos cambia por completo la significación también de nuestra palabra. Vamos a hablar de un sufijo griego.
Entendemos, ¿no? Prefijo es el que va antes, sufijo es el que va después. Y vamos a explicarlo con un ejemplo. Por ejemplo, itis. El sufijo griego itis, ¿no? Y vamos a escribir la palabra amigdalitis. Amigdalitis. Bueno, estamos hablando que itis tiene un significado de inflamación. Porque si nosotros escribiéramos la palabra amígdalas, bueno, lo vamos a dejar solo como amígdala. ¿Sabes qué es una amígdala? La amígdala es estas bolitas que tenemos aquí en la garganta que nos hacen enfermarnos de la gripe. Eso es una amígdala. Entonces, amígdala, la palabra amígdala. Si nosotros a la palabra amígdala le agregamos itis, obviamente tenemos que agregarle la L, después nuestro sufijo, itis. ¿Qué nos está indicando? Si itis significa inflamación, estamos hablando de que tenemos inflamada la amígdala. Y vamos a descomponer la palabra amigdalitis. Veamos entonces que amígdala es el lexema, itis es el granema. Y aparte de que itis es un granema, es un sufijo. Bueno, entonces sí, amígdala nos está hablando que es nuestra amígdala. Y itis, que está inflamada. Y así vamos a ir encontrando todo tipo de sufijos que le dan enriquecimiento a nuestro vocabulario. Cuando nosotros conocemos los prefijos y los sufijos, vamos ampliando nuestro léxico, vamos ampliando nuestra manera de hablar y nos vamos entendiendo con con profesionistas, nos vamos a ir entendiendo con doctores, con licenciados, que utilizan a veces términos que nosotros nos quedamos así como que, ¿y qué me quiso decir? ¿No? Nos pasa cuando vamos al doctor. Entonces, les encargo para la próxima clase su tablita y vamos a resolver también el ejercicio de la página 202, el primer ejercicio de arriba, la que dice forma palabras compuestas. ¿Ok? Y en la próxima clase vamos a seguir hablando de los sufijos, porque los sufijos se dividen también en tipos y en clases. Esto fue todo por esta clase, les agradezco su atención y